Hola doctor, porque creo que ya vamos a empezar. Ok. Hola doctor Elías, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Hola Vero, oye, gracias por invitarme a tu programa Ay, tan no. famoso, tan visto. Este, y bueno, alguien que realmente pues admiro, respeto, Gracias porque doctor. haces mucho por la diabetes, haces mucho por los pacientes con diabetes, Muchas y gracias. realmente desde que yo te conozco, te superas para cada vez ofrecer un mejor, cosas mejores y nuevas e innovadoras a los pacientes que viven con diabetes. Entonces te felicito y a Gracias la vez doctor. pues te agradezco que me estés invitando a este programa para que hablemos de un tema que a los dos nos encanta. Nos encanta, la verdad es que pues yo quiero darte las gracias. Es para mí un honor que estés aquí. Les platico, esta red es una red, yo digo que es una red con educación. El objetivo de Soy con Diabetes, tenemos alrededor de 1000 seguidores, los cuales agradezco muchísimo. Y bueno, el objetivo de este canal es que todos estemos, o todas las personas que nos siguen, estemos como bien informados y bien educados para que tomamos mejores decisiones informadas en cuanto a nuestra enfermedad, en cuanto a nuestra salud. Y yo te agradezco que estés aquí en este mes azul que estamos haciendo con el fin de, si no celebrar, porque no lo veo así, celebrar el mes de la diabetes, sino más bien como en esta actitud de tomar conciencia de cómo vivir con diabetes y no nada más con diabetes, sino en cualquier enfermedad, estar bien informados, ¿no? El mes pasado hablamos mucho de cáncer y bueno, pues ahora nos tocó como estar muy enfocado a lo que es diabetes. Y como tú dijiste, pues sí, la verdad es que es un tema que nos interesa mucho a los dos y creo que muy poca gente realmente está informada de esto. Entonces, pues bienvenidos y buenas noches a todas las personas que ya nos comenzaron a ver. Quiero darle las buenas noches a Alberto Hernández, que nos acaba de saludar. Y bueno, doctor, pues me encantaría, con toda esta experiencia, el doctor Elías, déjenme que les cuente, si tú me lo permites, doctor, Sí, es un claro. médico que conozco desde hace muchos años. Ya en otros videos, en otras entrevistas, les he platicado que fui representante médico y tuve la fortuna de conocer, incluso en su residencia de endocrinología, al doctor Daniel Elías. O sea, no cuenten, fue hace algún tiempo y en efecto, Exacto. así dejémoslo, pues Hace la como dos verdad, años, más o menos. sí, ¿no? Pues hay algunos ayeres. Entonces, pues bueno, la verdad es que hemos tenido la oportunidad de compartir algunos momentos juntos, pero algo que a mí me gusta del doctor es eh, cómo platica y cómo enseña diabetes. Entonces, hemos comentado muchas cosas, muchas ocasiones, hemos estado de acuerdo en muchas opiniones y por eso hoy lo quise invitar, porque si alguien nos puede contar esta historia, eres tu doctor. Te agradezco mucho, Vero, y pues sí, vamos a comenzar, vamos a darle a este tema, y pues sí, este mes vamos a tomarlo pues como un mes que se hacen muchos eventos públicos, muchos eventos académicos, muchos eventos informativos alrededor de la diabetes, pero yo creo que el mensaje que tú diste hace un momento es muy importante. Es decir, la diabetes no solamente es el 14 de noviembre, la diabetes es 365 días del año. La diabetes Exacto. es una enfermedad agresiva, es una enfermedad grave, es una enfermedad que desafortunadamente ahorita que vino COVID nos vino a recordar que teníamos un tema pendiente con la diabetes, que nuestro país pues, vive inmerso en un grave problema de diabetes. Entonces, yo espero y casi estoy seguro que en los siguientes meses, años, se logre un control adecuado de la COVID. Sin embargo, desafortunadamente los datos y las proyecciones que se tienen para diabetes parece ser que no vamos a lograr ese control que quisiéramos. Entonces, creo que vale la pena, sí, ahorita estar preocupados por la COVID, definitivamente, pero por favor, personas que viven con diabetes,
no dejen atrás esta enfermedad, porque esta enfermedad va a seguir y sigue generando grandes problemas de salud en el mundo, y pues en México no estamos exentos. Sobre todo en nuestro país, exacto, ¿no? Muchas complicaciones que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, Exacto. yo me pregunto, ahora que fue el Día Mundial de la Diabetes, que como bien dijiste, el 14 de noviembre, como quisiera que me explicaras o nos explicaras qué onda con Leonard Thompson, qué onda con sus complicaciones, qué onda con la insulina ya en ese entonces, de qué año estamos hablando. Cuéntame esa parte, cuéntanos esa parte. Porque Mira, todo esto, hemos llegado hasta aquí por algo. claro, mira, en realidad es interesante porque el problema de la diabetes lo conocemos desde hace más de 2000 años. Hay descripciones entre los egipcios, entre los griegos, de una enfermedad que se caracterizaba porque las personas empezaban a orinar demasiado, empezaban a perder mucho de peso. De hecho, hay algunas fotografías de ahí de fines de 1800, principios de 1900, donde realmente es impactante las fotografías. Ves a las personas emaciadas, acabadas totalmente, pesando, adultos pesando 30 kilos, 25 kilos, totalmente emaciados, ¿no? De hecho, el término, y ya que estamos hablando de historia, quiero aprovechar para decir esto, el término diabetes significa pasar a través de, ¿no? Es... entendámoslo como si fuera un sifón. Un sifón es una herramienta donde entra agua, pasa por el medio y vuelve a salir el agua. Okay. El término diabetes hace alusión a este término, donde literalmente en el cuerpo entra agua, no se logra contener toda esta agua y sale por la pipí, sale por la orina. Quiero entender que no se logra contener entonces porque ya tengo una enfermedad. Porque existe la diabetes y, digamos, voy a poner un ejemplo. Voy a tratar de hacer estos ejemplos lo más sencillos que me sea posible. Sí, acuérdate, es para mí. No usar tecnicismos para que sea entendible. Entonces, el problema es que cuando al paciente con diabetes le entra agua, se hidrata, digo, como todos necesitamos agua, hay tanta concentración de glucosa en su cuerpo que es necesario diluir esa azúcar, y entonces pues el organismo trate de eliminar este exceso de azúcar, y pues cómo la diluye a través de agua, ¿no? Entonces, por eso es que el riñón está tratando de eliminar un exceso de azúcar, pero pues tiene que jalar, tiene que chupar, digamos. Por eso es que entonces cuando me empiezo con estos síntomas de diabetes, empiezo a tomar mucha agua. Sí, realmente el primer problema que ocurre es que empiezo a orinar demasiado. Okay. Al orinar demasiado, mi cuerpo, mi cerebro dice, ¿qué está pasando? ¿Qué onda con el agua? Entonces, la región del hipotálamo que se encarga de coordinar la sed dice, oye, necesitas tomar agua. Entonces empezamos a tomar mucha agua. La pérdida de peso ocurre porque imaginen ustedes, si yo me tomo un vaso de leche, y ese vaso de leche contiene azúcar, pero yo la estoy tirando, prácticamente el azúcar que yo me estoy tomando la estoy eliminando. Entonces pierdo peso, ¿no? Entonces típicamente los pacientes pierden muchísimo peso. Entonces, y es bien interesante también, hace varios cientos de años, ¿cómo podían saber si la persona, el tipo de diabetes, era debido a que tenía un exceso de azúcar? Pues no habían estudios de sangre, no habían glucosas capilares, no habían tiras reactivas, nada. ¿Qué hacían? Literalmente probar la orina de los pacientes, ¿no? Si la orina tenía un sabor a miel o dulce, entonces le denominaron diabetes mellitus, es decir, es un tipo de diabetes donde la orina es dulce, es como de miel. En cambio, hay otro tipo de enfermedad que también se conoce como diabetes, donde es otro problema, donde no podemos retener el agua literalmente en los riñones. Entonces, al probar la orina, los científicos de aquella época
pues era una diabetes que no sabía nada, entonces le llamaron diabetes insípida. Entonces ahí hubo una separación entre diabetes insípida y diabetes mellitus. Bueno, entonces, típicamente el paciente que tenía diabetes en aquellos cientos de años, prácticamente estaban destinados a morir, ¿no? No había ningún tratamiento, era una sentencia de muerte el tener diabetes, y entonces empezaron a haber ciertas investigaciones. Primero, hay por 1869 un investigador, Paul Langerhans, descubre que en los páncreas de algunos animalitos encontraron unos grupos celulares, y a esto él le llamó islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, ¿no? Que ahora sabemos, y en ese también momento ya se empezaba a sospechar, que en esos islotes debería de existir alguna sustancia que pudiera encargarse de controlar los niveles de glucosa en los seres humanos. Okay. Un poco más adelante hay otro investigador, Mikomsky, que él hizo algunos estudios bien interesantes y agarró unos animalitos, unos perritos, en aquella época, fines de 1800, y les quitó el páncreas. ¡Qué salvaje! Y entonces se dio cuenta que estos animalitos desarrollaron diabetes. Entonces dijo, en el páncreas, tal como lo dijo Langerhans, en el páncreas hay algo que se encarga de regular. O sea, como que comprueba. Como que logra, todavía dice, hay algo, no sabemos qué, pero hay algo, ¿no? Y sigue la investigación, pasaron muchos investigadores, científicos, hay uno muy famoso, que es Paulascu, un investigador rumano que hizo grandes descubrimientos también alrededor de la insulina. Pero finalmente, en 1922, en la Universidad de Toronto, entre 1921 y 22, se empezaron a hacer investigaciones con distintos científicos, entre ellos Frederick Banting, por ejemplo, Carlos Best, por ejemplo, MacLeod, y otro investigador por ahí. Hicieron investigaciones bien interesantes donde extrajeron insulina, extrajeron páncreas de ciertos animalitos, habitualmente de perros, y hicieron extractos de estos páncreas, lo pusieron en líquido y lo empezaron a administrar primero en perritos que tenían diabetes, que les habían quitado el páncreas, y se dieron cuenta que estos animalitos ya dejaron de orinar, y se dieron cuenta que su orina ya no era tan dulce, ¿no? Entonces dijeron, dijeron, en el páncreas hay una sustancia, muy probablemente sea una hormona, en los islotes o en las islas de estas páncreas hay una sustancia y le vamos a llamar insulina, ¿no? Insulina, ¿por qué? Porque fue una sustancia descubierta en los islotes pancreáticos que había descrito Langerhans varios años antes. Entonces dijeron, wow, pues pareciera que aquí está la respuesta. Entonces, como ya esta cura, ¿no? ¿Perdón? Como esta cura. Sí, como control de los pacientes. Entonces, vamos a ver, los perritos les fue bastante bien. Vamos a ver, y empezaron a llamarles a algunos pacientes que se sabía que tenían diabetes, ¿no? Y que morían, como tú decías, súper jóvenes, ¿no? Y si era una que no sabía 1 o 2, o la que tú quisieras, ¿no? Insípida, pero se morían súper chavos. O sea, si era una diabetes tipo 1, que debutaba a los 5 años, pues a los 14 ya, y creo que antes, ¿no? O sea, morían súper jóvenes. Era una sentencia de muerte. O sea, si te daba diabetes a los 14 años, ya sabías que pronto te ibas a morir, ¿no? Oye, si te daba diabetes es como una curiosidad. Por ejemplo, hoy por hoy la diabetes, pues yo sé que me da diabetes, pon tú que no me controlara, no me voy a morir como tal. Entonces, quiero entender que este tipo de personas que no tenían un tratamiento que si me lo debutaban a los 14 años, su muerte iba a ser muy, muy cruel, muy drástica, porque no es que, me dio un infarto y me morí de la diabetes, no, o sea, sino que tenían que pasar por todo este proceso de complicaciones de la diabetes. Totalmente.
y desafortunadamente muchos de ellos ni siquiera llegaban a ver complicaciones como las que vemos ahora, como retinopatía, como neuropatía, como problemas en los riñones o en los ojos. No lo lograban ver, morían antes de un coma diabético, ¿no? Morían de las complicaciones agudas de la diabetes. Entonces, empezaron a llegar distintos investigadores, a distintos pacientes a la Universidad de Toronto, se les aplicó estos extractos de páncreas de animalitos, de perros, y fue súper interesante y casi las descripciones son bien interesantes porque se notan las fotos, por ejemplo, de pacientes que estaban así súper delgados, súper caquéticos, pesando, imagínense ustedes, 30 kilos, un adulto, y hay fotos de 1 o 2 años después de que se les administró la insulina y habían subido 20 o 30 kilos. Ya se les veía pues repuestos, otra vez sanos, habían dejado de orinar tanto. Entonces, pues fue así la panacea. Yo, en mi opinión, el descubrimiento de la insulina es el descubrimiento del siglo pasado y es tan relevante, deberíamos de verlo, tan relevante como el mismo descubrimiento de los antibióticos. Recordemos que el descubrimiento de los antibióticos vino a hacer una revolución tremenda, porque antes una infección casi también era una sentencia de muerte, una infección grave, ¿no? Claro. Y también la insulina vino a hacer una revolución para el tratamiento de los pacientes que viven con diabetes, ¿no? Sí, cañón. Oye, y entonces, ¿cómo es que eligen noviembre? ¿Cómo es que eligen el 14 de noviembre y todo el mundo estamos en una celebración o en una toma de conciencia y entonces hay campañas y tú andas por todos lados dando pláticas y de repente yo por ahí también y muchos de nuestros conocidos andan con mucho trabajo este mes? ¿Qué onda? Sí. ¿Por qué noviembre y no febrero? Mira, se eligió realmente el 14 de noviembre porque es la fecha del nacimiento de Frederick Banting, que es uno de los descubridores de la insulina, ¿no? Okay. De hecho, pues todos los que nos dedicamos a temas de diabetes, tú, yo, varios colegas en México, en el mundo, el próximo año vamos a estar de manteles largos porque se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina. De verdad que no es cualquier cosa lo que va a ocurrir el próximo año. Y más por lo que tú estás diciendo tan interesante, ¿no? Que viene a hacer un parteaguas en todas estas personas que vivimos con diabetes, porque hoy por hoy pareciera chistoso, ¿no? Si no la tienes, no vives. Y voy a hacer un paréntesis aquí, ¿no? Me da risa o no sé, quizás esta risa como nerviosa de no puede ser, cuando hay pacientes que te dicen, no, es que si me das insulina o me da insulina el doctor, no, me voy a quedar ciego o ya estoy a punto de morirme, ¿no? Y hasta cambian de doctor, ¿no? Llegan a lo mejor conmigo y me dicen, no, es que ya me quieren poner insulina. Entonces el reto es mayor porque es enseñarle mi parte de educación, es decirle, ¿qué onda con la insulina? No sé si a ti te haya pasado esto. Supongo que súper frecuente, pero yo creo que, Vero, y yo sé que tú lo haces súper bien, hemos colaborado en varias cosas, yo sé que lo haces tú súper bien. Tenemos que dedicar varios minutos para explicar al paciente esta parte, ¿no? Veamos que realmente somos afortunados en la época que estamos viviendo en cuanto a los tipos de insulina, los dispositivos tan padres que existen y demás. Después de 1922, que se empezaron a dar los primeros tratamientos de insulina, se hacían insulina, se extraía del porcino, de los puercos, ¿no? Porque es la insulina de las que más se parecen a la insulina humana, ni siquiera la bovina. La bovina tiene ahí 3 aminoácidos diferentes, en cambio la del porcino era solo un aminoácido diferente. Pero imaginen ustedes, para una persona, el tratamiento de una persona por un año necesitaban matar a 100 puercos. Eso sí no lo sabía. 100 páncreas. O sea, yo sí me acuerdo, por ahí leí que los metían en congeladores, los páncreas de los puercos. Entonces los sacaban y con eso te daban. No sabía la cantidad de puercos que tenías que matar para vivir un año más. Entonces, los laboratorios en ese entonces llegaban a tener hasta 100,000 páncreas de 100,000 puercos
para estar procesando y estar vendiendo. O sea, granja de puercos, más bien. Sí, entonces, sí, pues digo, ellos tenían sus páncreas y hacían los extractos y después los ponían en estos viales, ¿no? Y pues a muchos pacientes les iba relativamente bien con la insulina, pero conforme iba pasando el tiempo, pues iban generando reacciones alérgicas en el sitio de aplicación de la insulina, porque no era una insulina totalmente humana, era una insulina muy parecida a la humana, pero con esta diferencia, con esta pequeña diferencia de un aminoácido de diferencia. Me salvabas la vida. Sí, exacto. Exactamente, pero te generaba ciertos problemas. Y aparte, imaginen ustedes entonces el precio de un frasco de insulina. Era inalcanzable, era muy, muy caro. O sea, entonces, como para ricos. Y entonces empezó a evolucionar la insulina. Y entonces se dieron cuenta que después, si la cristalizaban, entonces esta insulina duraba más tiempo. Porque antes pues se la tenían que estar aplicando pues 3 veces al día para cubrir los alimentos, pero después los investigadores se dieron cuenta que si la agregaban y cristalizaban la insulina, entonces a la hora de aplicarse tardaba más tiempo en liberarse la insulina de estos cristales, entonces duraba más tiempo. Es ahí cuando entra el juego, porque fíjate, te lo pregunto, y es una pregunta que quizá de muchos pacientes, ¿no? ¿Cómo es ahí cuando vienen naciendo la NPH o cómo nace la rápida? O sea, porque todo empezó con un páncreas y tú dices, bueno, se la ponían 3 veces al día. En mi entender, quiero pensar que era como una insulina rápida que me cubría mi alimento del desayuno, comida y cena. Pero, y entonces veo que empiezas a decir, bueno, y entonces cristalizan la insulina para que dure más tiempo. Entonces, como esta insulina basal, ¿no? Sí, de hecho, esa es la NPH. Justo esta es la insulina NPH que fue desarrollada en los fines de los años 40 y principios de los 50. O sea, ayer. Se empezó a comercializar hasta después del 54, la insulina NPH, pero que todavía era de porcina, que seguía siendo insulina porcina. Entonces, hasta fines de los años 70 del siglo pasado, pues la investigación siguió desarrollándose y se pudieron dar cuenta los investigadores que si tomaban ciertas bacterias y las controlaban en un laboratorio, estas bacterias, si les inyectaban cierta información genética, estas bacterias, como se reproducen tanto y producen muchas proteínas, dijeron, ok, si entonces estas proteínas crecen tan rápido, se desarrollan tan rápido y producen tantas sustancias en su material genético, si nosotros les inyectamos en su material genético, les inyectamos la insulina, aparte de todas las sustancias que ellas produzcan, van a producir también la insulina, pero les inyectaron el gen de la insulina humana, ¿no? Entonces, a principios de los años 80... O sea, eso sí fue hace 3 minutos, porque yo soy 80. A principios de los años 80 salió la primera insulina humana, ¿no? O sea, una insulina idéntica a la que nuestro páncreas produce y ha producido toda la vida. Es exactamente la misma. Entonces, lograron 2 cosas súper relevantes. La primera, que fuera una insulina humana, y la segunda era producirla en cantidades terribles. Ya no tenían que matar a tantos pobrecitos puercos, sí, no, bueno. Para que nos lo comiéramos tal vez, pero ya no... Que no entró en peligro de extinción, pudo haber sido. Exacto. Entonces, pues se pudo producir la insulina pues en cantidades prácticamente industriales, ¿no? Entonces ya vino a mejorar este freno que se tenía de la producción de insulina, y esto también evidentemente vino a disminuir los costos de la insulina, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, pues ya saben ustedes que los seres humanos pues no nos quedamos con lo primero que nos dan. Entonces dijeron, bueno, pues ya tenemos insulina, ya tenemos una insulina lenta, ya tenemos una insulina rápida, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué les parece si ahora hacemos una insulina todavía
más larga, que nos dure 24 horas. Bueno, pues hicieron una insulina de esas características. ¿Y cómo lo hicieron? Primero metieron la insulina en un medio, en un líquido que era de un pH más ácido, ¿no? Y eso permitió que la insulina se agregara y que una vez que se inyectaba, pues se iba liberando poco a poco, porque estaba en un medio ácido. Y después a otros investigadores se les ocurrió y les dijo, bueno, ¿qué les parece si le quitamos uno de los aminoácidos y le pegamos otro aminoácido a la molécula de insulina? Y esto va a hacer que tarde más tiempo también en disociarse, en liberarse, ¿no? Porque la insulina típicamente se unen 3 moléculas y 3 moléculas, se llama un hexámero, ¿no? Entonces, pero el hexámero no tiene una función, sino la función de la insulina es cada monómero, cada uno de los 6 es la sustancia activa, pero en forma de hexámero no sirve. No funciona. Entonces, la investigación clínica lo que hizo fue hacer, por ahí, algunos cambios que se hicieron en los aminoácidos, que estos monómeros de insulina se pegaran en hexámeros, que normalmente es la tendencia normal de la insulina, y ahí se quedaran más tiempo. Entonces ahora tenemos insulinas que nos duran hasta 42 horas, ¿no? Exacto. Porque lograron hacer esto. Y también hicieron lo contrario. Dijeron, ok, ahora vamos a hacer una insulina que no se pegue, que no se haga hexámeros, sino que una vez que está, se libere. Entonces hicieron insulinas ultra rápidas. Sí, que acaban de salir hace poquito. Hace algunos años, exacto. Sí. Ahora, aquí entro yo en una duda y quizá también en voz de muchos de mis pacientes o de las personas que nos están viendo, que déjame decirte, hacer un paréntesis, Susi Ro te manda saludos y dice, tiene razón, el mejor. Saludos al doctor Díaz. Muchas gracias. Ilka Tania te dice buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo tratar la neuropatía? Pregunta Rosy Nava. Alberto Hernández dice, wow, qué interesante la historia. No cabe duda que somos afortunados de vivir en esta época, que es lo que tú dices. Rosy Nava dice, sí, excelente. Susi Ro otra vez, muy interesante. Para que los pacientes entiendan la importancia de aplicar a la insulina y pierdan el miedo por la desinformación, que eso es la parte en la que por eso es esta idea, ¿no? De saber por qué, ¿no? Hay pacientes que todavía llegan a decirte, es que la insulina que me van a poner es de un puerco. No, entonces tú dices, no, ya en estos años 2000 está muy complicado. Pero, gracias a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, ahora creo que voy a hacer la pregunta de muchos pacientes y quizá aquí con Rosy Nava va a entrar esta parte de la neuropatía, ¿no? La pregunta que voy a hacerte, doctor, es entonces, ¿cómo yo, paciente, sé cuál es la mejor insulina para mí? Porque yo llego y cuando me meto en este rollo voy a ver muchas personas que a lo mejor utilizan insulina diferente a la mía y por qué él sí, y ya no sabes, ¿no? Ya de repente, no, mejor usa la mía o haz esto, porque pues todos saben más que luego los profesionales de la salud. Entonces, ¿cómo se decide cuál es la mejor insulina para mí? O la súper rápida, la NPH. Ahí sí, desde doctor, platícame, ¿qué onda? Sí, es una pregunta indispensable, gracias por hacerla, porque realmente es muy, muy importante. Primero decir que es muy diferente la diabetes tipo 1 a la diabetes tipo 2, ¿no? En la diabetes tipo 1, en cuestión de meses o algunos años, nuestro páncreas, la parte del páncreas que produce la insulina, se destruye. Entonces, de una forma relativamente rápida, que estoy hablando de meses o algunos años, pocos años, de tener niveles acá de insulina, me quedo con 0 de insulina, con cero, literalmente 0. Paréntesis, no hay una razón. O sea, no me puedes decir por qué hiciste, por qué deshiciste. No hay razón hasta el día de hoy, ¿verdad? Es un proceso autoinmune, es un proceso donde nuestro cuerpo o el cuerpo de estos pacientes les ataca esa zona específica y se destruye
como puede ocurrir con el hipotiroidismo, como puede ocurrir con la artritis reumatoide, como puede ocurrir con cualquier otra enfermedad autoinmune. Entonces, estos pacientes súbitamente se quedan sin insulina. Ellos, para vivir, necesitan totalmente de insulina. Nuestra misión como médicos, como educadores, como nutriólogos, como todo el equipo multidisciplinario que vemos a los pacientes que viven con diabetes, es tratar de imitar al páncreas. ¿Qué pasa si yo voy a poner un ejemplo terrible, pero bueno, no se me ocurre otro ahorita? ¿Qué pasa si yo tengo un auto y le falta una llanta? Bueno, pues voy a tratar de llevar una llanta, pero tengo que comprar una llanta del mismo tamaño, del mismo ancho, que quepa en el rim, de la misma marca que las otras tres, etcétera, etcétera, ¿no? ¿O qué pasa si se me rompió un vidrio del auto? Pues tengo que comprar un vidrio, y si lo tengo un poquito polarizado, pues que tenga más o menos el mismo polarizado, el mismo grosor, el mismo bla, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí yo estoy tratando de imitar que mi carro quede igualito a como estaba, ¿no? Entonces, en la diabetes nosotros, los profesionales de la salud, tratamos de imitar lo que le falta al paciente. Créanme que no les vamos a dar ni más ni menos. Les vamos a dar simplemente lo que necesitan. El paciente con diabetes tipo 2 necesita 100% de insulina, porque no tiene nada. Entonces, tipo 1. Tipo 1. Entonces, estos pacientes necesitan una insulina que les dure todo el día, 24 horas por lo menos, y aparte necesitan una insulina rápida que les cubra el desayuno, otro piquete que les cubra la comida y otro piquete que les cubra la cena. Entonces, típicamente el paciente con diabetes tipo 1 necesita 4 piquetes de insulina. O la otra opción es ponerse un dispositivo que es una bomba de infusión de insulina que les está liberando insulina las 24 horas del día, y que esos pacientes pueden tomar el dispositivo, la bomba de infusión, y si se comieron tantos carbohidratos, programan y se inyectan tantas unidades de insulina como lo requieran. Bueno, ese es el tipo 1. En el tipo 2, la falta de insulina es más gradual, ¿no? Viene disminuyendo, tal vez primero secretaba al 100%, luego secretó al 80%, luego secretó al 60%, luego secretó al 40%. Entonces, nosotros, los endocrinólogos, los médicos, los profesionales de la salud, le vamos a dar al paciente ese porcentaje que le falta de insulina, ¿no? Entonces, puede ser que de forma inicial al paciente con diabetes a lo mejor responda solamente con puros fármacos tomados, porque estos fármacos tomados, la función de varios de estos fármacos tomados es hacer que la insulina que producimos funcione mejor, o literalmente exprimir al páncreas para que produzca más insulina. Claro. Sin embargo, va a llegar un punto donde sigue disminuyendo la cantidad de insulina que producimos, pues tenemos que inyectarle un tipo de insulina. Habitualmente es una insulina de acción prolongada. Y cuando el paciente va a necesitar insulina va a depender de cada quien, pero puede ser que sea entre 5 y 10 años después del diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿no? Si se diagnosticó tempranamente. El problema que tú y yo, Vero, sabemos, y bueno, muchos colegas sabemos, que muchas veces el paciente con diabetes tipo 2 no está diagnosticado, ¿no? O la otra que y aquí voy a meter ya como mi tema de psicología, es que, y lo dice el doctor Vázquez Estupiñán, que es un psiquiatra que se dedica a la psicodiabetología. El tema con muchos pacientes es que después de que el médico da el diagnóstico, se quedan en estas 2 etapas del duelo: negación y enojo. Y entonces la enfermedad, creo que ahí por la falta de educación, pierden de vista la rapidez con la que puede llegar a avanzar y a complicarse. Entonces, como te quedas en estas etapas de duelo, ya cuando llegan o con el médico, ya es demasiado tarde. Sí, entonces, realmente yo creo que el mensaje que tenemos que dejar, Vero, también es decir que la diabetes no es una sentencia de muerte, que afortunadamente no vivimos en 1920. No, me queda ahí claro. se morían casi todos.
Actualmente tenemos tratamientos tomados súper innovadores, súper buenos, tenemos tratamientos inyectados también muy buenos que van a permitir al paciente con diabetes tipo 1, al paciente con diabetes tipo 2, controlarse. Realmente el paciente con diabetes que llega a tener complicaciones, desafortunadamente es un paciente que pudo haberse quedado en alguna de estas etapas que acabas de mencionar y que no hizo conciencia de su enfermedad y que dejó pasar muchos años de descontrol de la diabetes. Es decir, para que alguien quede con ceguera por diabetes, para que alguien desarrolle neuropatía, como lo que nos acaban de preguntar, para que alguien tenga que llegar a diálisis por diabetes tipo 2, por ejemplo, deben de pasar 10, 15 o 20 años de un descontrol crónico. Es decir, no es que hoy me diagnostican diabetes y mañana me están ocurriendo las complicaciones. Tenemos un rango de tiempo muy prolongado, que es el cual los pacientes que viven con diabetes tienen que aprovechar para controlar. Que es ahí un poco entonces responderle a Rosinava, ¿no? Que dice, ¿cómo tratar la neuropatía? Bueno, pues ya entendimos, o por lo que quieres decirme, es que entonces el médico me debe de dar el tratamiento adecuado y yo no debo de dejar pasar tanto tiempo para que presente esa neuropatía. Si no, ya estamos en otro tema completamente diferente. Exactamente. Entonces, yo creo que el mensaje es fundamental. Desde el día 1 que nos diagnostican diabetes, desde ese día tenemos que tratar la diabetes de forma seria, ¿no? No decir, sí, típicamente yo creo que te ocurre también a ti, Vero, muchas veces llegan pacientes conmigo y, oiga, ¿y desde cuándo tiene diabetes? No, pues me lo diagnosticaron el mes pasado. Y a veces tienen niveles muy altos, 300, 400 de glucosa. Oiga, ¿y es la primera vez? No, bueno, ahora que recuerdo, hace 10 años fui al laboratorio y me dijeron que estaba un poquito alta, pero pues no lo creí, y no hice ningún cambio, etcétera. Entonces, esa es la parte del duelo, la falta de aceptación, ¿no? Tenemos que actuar, desde el día 1 tenemos que actuar. Es como si yo dijera, me dio COVID, y ya que estoy muy grave, voy a recibir atención, ¿no? Pues el COVID lo tengo que atender desde el primer día, y si me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, un ibuprofeno, y estoy vigilándome la oxigenación, y estoy pendiente de mis signos vitales. Pero como con otros profesionales, colegas, compañeros, hemos platicado, creo que, y yo insisto mucho, en esta parte de la educación, no en diabetes, en la salud en general. Porque creo que, no sé si sea el mexicano nada más, pero somos como muy descuidados de esta parte. Ay, no, tómate un Pepto-Bismol, no importa. Ay, no, mira, tómate 2 metforminas más, no importa. ¿Sabes? O sea, eso sí lo he llegado a ver en muchos pacientes. Nosotros, por eso digo que esta es una red con educación. Porque al final de cuentas no es tomarte 2 metforminas más porque te fuiste a una fiesta. O sea, eso se me hace tan... Ay, no sé, como Pero fíjate que el gran problema de diabetes, y le llaman no por nada el asesino silencioso, es que desafortunadamente no genera muchos síntomas. Si yo me pongo a pensar, si me diera mi diabetes, o sea, realmente, y yo no fuera médico, ¿no? Me diera mi diabetes, yo me siento bien. Yo no siento ninguna molestia, a veces siento la boca un poco seca, a veces un poquito de más, pero nada. Bueno, me empiezo a tomar un medicamento, me cae un poquito mal, me distiende un poquito, me da diarrea. Yo me podría pensar tal vez, a ver, si no me tomo el medicamento, no me siento tan mal. Si me tomo el medicamento, me siento mal, pues no me lo tomo, ¿no? O me inyecto la insulina, ¿no? Me prescribieron insulina, y pues me arde, me duele un poquito donde me lo aplico, y de repente he sentido que me muero, porque me dio un bajón de glucosa, ¿no? O sea, estoy en un nivel normal y ya siento que me muero. Entonces uno dice, a ver, pero yo estaba mejor sin tomarme nada o sin inyectarme nada, y ahorita me puedo llegar a sentir peor. Bueno, eso es la importancia de estos foros, pero de lo que estamos haciendo yo ahorita, de educar al paciente con diabetes, de decirle, sí, los medicamentos pueden tener ciertos eventos adversos, pero los vamos a estar vigilando nosotros, ¿no? Sí, claro. La insulina, sí,
no está libre de eventos adversos. El principal evento adverso es una hipoglucemia, un bajón de glucosa, pero para eso yo lo voy a estar vigilando. ¿Cómo le vamos a hacer para que usted no tenga hipoglucemias? Pues mire, va a comer tal y tal y tal con ciertos horarios, va a hacer algunas colaciones. Si se siente mal por una hipoglucemia, se va a checar su dedito. Si está en tal valor, se va a tomar tal medicamento, tal alimento. Entonces, realmente, a veces tal vez yo pudiera entender un poco a los pacientes cuando uno no tiene la obligación por qué ser expertos en diabetes. Para eso existimos nosotros, educadores, profesionales de la salud, por un lado, y por otro, que les expliquemos nosotros, que dediquemos más tiempo. Si el doctor me dice, inyéctate la insulina, y yo agarro el dispositivo y no me explicó cómo debo de ponérmela, que el tapón debo de quitarlo así, que debo de ponerle o cuando recetan de Vial, me pasaba mucho, antes de que existían las plumas, bueno, no, sí existían, pero no había como, no era tan común. Y a veces, ¿y con cuál me la inyecto? ¿O cómo? ¿Qué compro? ¿Ya viene? No, cuando los mismos dispositivos de pluma, la pregunta es que llegaban o llegan conmigo a la consulta, ya lo traje. Y tú, ok, pero me lo dio así, como damos por hecho que el paciente ya lo sabe. Cuando dices, no, a ver, mira, hay tales agujas, tales jeringas, tienes que usar esta o para esto. Entonces, como que es abrirte a un mundo, ¿no? Es como ir a China y que te dejen ahí parado y den por hecho que tú hablas chino, ¿no? Exacto, o sea, exacto. No. Y no es obligación, o sea, ese ejemplo que acabas de decir. No es obligación hablar chino. Exacto. Para eso estamos nosotros, pero tenemos que sentarnos con el paciente y dedicar unos minutos, ¿no?, a resolver dudas. Y para eso existen los 7 pasos de la educación en diabetes, porque se cubren temas que son de suma importancia. Si el paciente logra entender esto, yo te puedo decir que yo tengo años donde ningún paciente, cuando yo le prescribo insulina, ningún paciente se niega a inyectársela. ¿Por qué? Porque sé que la alianza terapéutica es fundamental y la educación. Tengo que invertir 20, 30 minutos adicionales a veces, ¿no? A veces menos, en decirle, mire, la insulina tal, ¿no? Los dispositivos tal. Se va a monitorear tal, ¿no? Entonces, tienes que realmente invertir un poco más de tiempo. Y yo lo sé, a veces no tenemos el tiempo, a veces en una institución pública pues tenemos muy poquito tiempo para dedicarle a los pacientes, pero creo que tenemos posibilidades. Si armamos grupos de educación en diabetes, a ver, se van a ir 10 pacientes, 20 pacientes en un aula les donde enseñas a todos, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que hay posibilidades. Claro, y ahora con esta parte de la tecnología, ¿no? Yo, por ejemplo, en este canal de Soy con Diabetes, parte YouTube, pues justo, ¿no? Lo que he hecho a distancia, ¿no?, es enseñar, oye, es que ya se me olvidó cómo la inyecto. Y es otra vez, bueno, no te preocupes, es que no pude ir al consultorio, mira, bueno, ok, no te agobies. Y de ahí nació la idea de, a ver, te lo mando en una liga de YouTube para que todos lo vean, ¿no? Y pues ya de repente eso ya lo ven todo el mundo y todo el mundo se siente como súper bien porque está bien explicado, lo hago con toda la paciencia. Y es como ahorrarte este tiempo que a lo mejor no es ahorrarte el tiempo como tal. A veces, corrígeme si estoy mal, como pacientes, te lo digo así también como pacientes, como que tanta información te aturde y que no sabes, o sea, como que dices, me dijo tantas cosas que no sé cómo ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, como tenemos que dejar que esta información se siente para que podamos entonces empezar a discernir y empezar a actuar. Tenemos que ser súper empáticos con los pacientes. Algo que acabas de decir hace ratito es fundamental. Si un paciente llega con nosotros y nos dice, doctor, es que, y a mí me pasa frecuente, ¿no? De repente uno asume o me dicen, es que me prescribieron insulina y, oiga, ¿y cómo le fue? No, pues es que no me la pude inyectar porque no supe cómo funciona la pluma, ¿no? Entonces, o sea, una respuesta que a veces ocurre es regañar al paciente, es que cómo es posible que no se inyectó, bla, bla, bla. No se preocupe, no tiene usted la obligación de saberlo. Obvio. Pero venga, vamos a sentarnos, traiga su pluma, traiga su agujita, y aquí lo vamos a hacer, usted se va a inyectar enfrente de mí.
y siéntase con la seguridad de que no va a pasar nada porque yo estoy vigilando que lo está haciendo de forma adecuada. Sí tenemos que ser muy empáticos. Mándeme. Tenemos que ser muy empáticos y muchas veces eso nos falta. Es alianza terapéutica. Mira, tenemos aquí unos comentarios. Edith Sandoval Valdés, que muy buen programa, le mando un saludo. Has de saber, gracias. Edith, que siempre me encanta, es una persona que vive con diabetes tipo 1 y utiliza microinfusora de insulina. La verdad es que excelente control. Rosy Nava, la insulina, aquí hay una pregunta también interesante, ¿no? ¿La insulina se coloca antes o después de cenar? La de 24 horas, la argina. Creo que eso también es a veces un tema. Sí, súper importante. Es una pregunta interesante. Realmente las insulinas actuales de larga duración ya no tienen ese problema y por eso la tecnología de las nuevas insulinas permiten esta flexibilidad. Antes los pacientes tenían que, pues se tenían que inyectar casi en el mismo horario y 2 veces al día, por ejemplo, la NPH, y no podían mover mucho sus horarios. Actualmente con las últimas insulinas de última generación, realmente los pacientes pueden tener un rango de que se puedan aplicar. Se pueden atrasar 2-3 horas y no pasa nada, lo pueden adelantar un poquito antes. Si digamos, hoy salimos tarde del trabajo, no me llevé la pluma de insulina porque la dejé en casa y salí tarde, pues no va a pasar realmente nada. Lo que se recomienda a estas insulinas de acción prolongada es sí, tratar de ponerla cada 24 horas, pero realmente tampoco importa si las ponemos antes, en medio o después de los alimentos. Lo que sí tiene que ser, en ese sentido, muy bien realizado es la insulina de acción rápida. La insulina de acción rápida, esa sí tiene que inyectarse antes del alimento donde esté prescrita. Si tenemos una insulina glulicina que queremos inyectarnos, que tenemos indicado inyectarnos 10 unidades antes de la comida, entonces me lo puedo inyectar 10, 15 minutos antes de la comida. Ahí sí es súper relevante, ¿no? Pero realmente las otras insulinas, las de última generación, largas no tienen tema. No importa, y eso genera cierta flexibilidad a los pacientes, ¿no? Sobre todo los que trabajamos, ¿no? Sí. Aquí Salvador dice, qué padre el mes azul, hay que hacer una fiesta. Pues yo creo que todo el mes se hace fiesta, ¿no? O sea, yo le llamo fiesta al estar reunidos, al estar contigo hoy aquí. Se me hace muy grato, hace mucho que no nos vemos, no nos saludamos, no nos platicamos. Y para mí esto, estar tomándome un café contigo, que creo que lo hemos hecho 1 o 2 veces, 5 minutos, y hoy tenemos como ese tiempo. Para mí esto es como una fiesta, la verdad. De acuerdo contigo. Entonces también tengo otra vez a Susi Ro. Cierto, la negación es lo primero que la gente dice. Un poco de glucosa alta fue por un susto que tengo, solo 300 de glucosa. Es otro clásico, ¿no? El susto clásico, me dio la diabetes. Que me han preguntado, no sé si a ti, ¿tú qué opinas? A mí cuando me lo preguntas yo le digo, no como tal te da por el susto, más bien esa es la cereza del pastel, pero ya lo traías cargando desde hace algunos añitos, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Totalmente, coincido contigo. O sea, sabemos que un evento de estrés importante, un susto, una infección, una fiebre, una cirugía, nos puede llegar a disparar los niveles de glucosa entre 30 y 40 miligramos, ¿no? Sin embargo, si alguien está en condiciones normales, hace ejercicio, está en su peso, no hay tantos antecedentes de diabetes en la familia, etcétera, pues ¿cuántas veces no hemos recibido un susto cualquiera de nosotros y no por eso nos va a dar diabetes, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Sin embargo, el paciente que tiene historia familiar de diabetes, entonces es un punto, más tiene sobrepeso, obesidad, es otro punto, más no hace ejercicio, más come muy mal, más hace, etcétera. Entonces se van juntando, y entonces aquí está el cerco para tener diabetes, ¿no? Entonces yo ya estoy aquí, solo me falta el empujoncito. Entonces eso puede ser el susto, ¿no? Eso puede ser horriblemente. Fue el empujoncito, pero en alguien que está bien, que está sano, que no tiene problemas, que su vida, su estilo de vida es saludable, pues
o sea, un susto, una cirugía, algo, momentáneamente podrá elevar un poquito el nivel de glucosa, pero se va a volver a normalizar. Se normaliza. ¿No? Fíjate, aquí hay otra pregunta. Oralia Ávila Olmos, gracias por vernos. Dice, yo creo que esta es la pregunta de muchos. Y creo que me gusta esta pregunta porque así la dejamos otra vez bien, bien clara. ¿Cuándo se considera el tipo 1 y el tipo 2? Es como otra vez, pero me gustaría volver a insistir en esto. Tipo 1, en el tipo 1, como decías, Vero, hace unos minutos, no es necesario que hayamos hecho algo o dejado de hacer algo, ¿no? Puede ser que seamos delgados, puede ser que hagamos mucho ejercicio, puede ser que no tengamos historia familiar de diabetes. Y el problema es que desafortunadamente nuestro cuerpo deja de reconocer a estas células que producen insulina en nuestro cuerpo. Entonces, los mismos anticuerpos, así como el anticuerpo que atacaría al virus de la gripe, que atacaría a una bacteria, que atacaría a un catarrito, lo que sea, este mismo anticuerpo llega y ataca a las células que producen insulina y las destruye. Entonces, las personas dejan de producir totalmente insulina. Son personas que van a requerir insulina toda su vida y desde prácticamente el primer día que son diagnosticados, ¿no? Entonces, a esa le llamamos tipo 1. Coincido con la pregunta de Yulis Fruta García. No soy doctor, pero creo que tipo 1 es la que da de niño o nacimiento y la tipo 2 es adulto. O sea, como que estas dos preguntas son muy similares. Entonces, son similares. Y qué bueno que la hace porque sí, no necesariamente. Antes existía esta clasificación, si daba antes de los 30 años, lo más seguro es que era tipo 1, si daba después de los 30 años, lo más seguro es que fuera tipo 2. Actualmente ya sabemos que la diabetes tipo 1 puede dar en la infancia, puede dar en la adolescencia, puede dar en la etapa adulta. Hay personas de 40, 50 años que les puede dar diabetes tipo 1. Y por el lado contrario, actualmente vemos casos de diabetes tipo 2 en niños, en adolescentes. Entonces yo tengo amigos endocrinólogos pediatras y me dicen, ahora veo yo más casos de diabetes en niños y son diabetes tipo 2. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de casos que hay. ¿Y por qué? Pues porque desafortunadamente pues nuestro estilo de vida modificado. Eso entonces, es lo que quería subrayar también. El tipo 2 es por el estilo de vida. Exacto. Entonces el tipo 2 tenemos un fuerte componente genético en el cual no podemos modificar. O sea, si nuestros papás nos heredaron ahí el riesgo, pues que no nos podemos cambiar los genes, ¿no? Ya lo traemos, ¿no? Pero tampoco es una sentencia de que me va a dar diabetes, ¿no? Sin embargo, si yo tengo esos genes, más tengo sobrepeso o obesidad, más consumo bebidas azucaradas en exceso o alimentos ultraprocesados, más no hago ejercicio, más bla, 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 pues voy a desarrollar la enfermedad. Y creo que vale la pena dejar claro que puede ocurrir diabetes tipo 2 desde edades muy tempranas, ¿no? Qué bueno que nos los dices, doctor, y que nos los dejas súper claros, porque hoy por hoy, pues es un tema que vamos a empezar a ver con mucho más frecuencia, ¿no? Sobre todo aquí quizá yo meta un poco mi cuchara, todos los papás que nos están viendo, que si tú ves que tu hijo no está en un normopeso o no está como muy bien, pues sí, ¿no? Es importante acudir al médico y que pues hagan como los estudios necesarios para prevenir, ¿no? Alguna enfermedad como la que estamos hablando que pues no llega a ser tan grata en un momento dado, ¿no? Entonces, yo he visto casos hasta extremos y de repente uno dice, pues esto no debería de ocurrir. Personas jóvenes que vienen a verme y obesidad, que no se cuidan y demás, se hacen estudios, ven una glucosa normal y se ponen felices. Digo, yo también me pongo feliz, obviamente, pero dicen, bueno, pues voy a seguir con mi estilo de vida normal. Como que no se dan cuenta que realmente es cuestión de tiempo. O sea, si yo tengo obesidad, como muy mal, alimentos ultraprocesados, no hago ejercicio, solo es cuestión de tiempo para que aparezcan las enfermedades metabólicas y no solo diabetes, puede ser hipertensión arterial, puede ser colesterol alto, triglicéridos elevados, ácido úrico y bla, bla. O sea, sí, es como un conjunto de cosas. Esa es la parte que
creo que de repente perdemos de vista, insisto otra vez, la falta de educación, ¿no? Voy a volver a poner un pésimo ejemplo, digo, no nos parecemos en nada a un carro, pero voy a poner otra vez el ejemplo de un carro. ¿Qué pasa si yo tengo un carro nuevo, etcétera, etcétera? Pero digo, pues si es nuevo, ¿para qué lo llevo a revisión? ¿No? Entonces, nunca lo llevo a revisión, nunca lo llevo a sus evaluaciones semestrales o anuales, ¿no? A ninguno de sus servicios. Entonces, pues el primer año seguramente no le va a pasar nada, al segundo tampoco, tal vez nada, al tercer, cuarto, quinto, nada, pero yo sé que en algún momento ese carro, si no le estoy haciendo los servicios, en algún momento algo le va a fallar. Claro. Los seres humanos somos iguales. Si tenemos ahí el factor de riesgo, la obesidad, la mala alimentación, fumamos demasiado, es cuestión de tiempo para que aparezcan las enfermedades. Y hay a quien le va a aparecer a los 20, 30 años y a quien le va a aparecer a los 50, 60 claro, años. No lo podemos determinar, ¿no? Sí, no, eso lo puedes saber, ¿no? Doctor, pues yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo. La verdad, qué grato, qué rico la pasé contigo. Es como entrar a una clase contigo. Y bueno, pues la verdad es que mucha gente, ¿no? Felicidades, Vero, gracias, doctor. Me encantó la plática, muy interesante. Muchas gracias, ¿no? Y bueno, yo como para cerrar, seguramente hay muchas personas que quieren saber más, que quieren estar informados, y yo sé que tú eres de este equipo muy partidario de la educación. Cuéntanos dónde te vemos, ¿qué onda? ¿Dónde te podemos ver, escuchar, seguir? Cuéntanos. Pues pueden seguirme aquí en mi página de Facebook. Trato de subir información relevante para los pacientes con diabetes. La vamos a compartir nosotros también. Ajá. Muchas gracias. Y también hace poco empezamos con un proyecto de podcast, que es información para personas que viven con diabetes, y también nos pueden seguir. Estos podcasts están en Spotify. ¿Cómo te encuentro en Spotify? O sea, yo me meto a Spotify y luego... Puede ser de dos formas. Los podcasts se llaman Diabetes, una plática de corazón, y ahí pues van a conocer porque en la portada aparezco yo, o pueden poner en Spotify o en iTunes o en Google Podcast, pueden poner doctor, así Dr. Daniel Elías, y ahí así también me pueden encontrar, o poner la frase diabetes, una plática de corazón, y bueno, ahí me pueden seguir, y yo voy a prometo estar compartiendo información, pues como la que estamos haciendo actualmente. Y pues también yo te agradezco muchísimo por haberme invitado. Pues ya se pasó una hora, me acabo de dar cuenta. Ya se pasó una hora. Todos nos están diciendo que felicidades, que muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, la verdad, yo les agradezco a todos por habernos escuchado. Doctor, pues esta plática se va a estar compartiendo en muchos grupos, en muchos lugares. Recuerden que podemos encontrar al doctor Daniel Elías como Dr. Elías en las plataformas de Spotify. Y si tienes algún tema que quisieras saber, puedes buscar ahí mismo y quizá proponerte algo, ¿no? De quisiera escuchar esto o ver esto, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, hablamos de generalidades de la diabetes en estos podcasts, hablamos de la importancia de la educación en diabetes, hablamos de complicaciones del riñón, del corazón, entonces realmente tenemos varios temas. También como parte de Instituto Metabolia, que es donde el instituto multidisciplinario que tenemos, ya son programas un poquito de hace 2 o 3 años, pero son muy actuales. También nos pueden buscar en YouTube, así como Instituto Metabolia. Y ahí van a encontrar programas, casi logramos hacer, prácticamente hicimos 100 programas, ¿no? En YouTube, y de hecho tú estás ahí, uno de los programas te invitamos para que... El empoderamiento de la mujer con diabetes, no lo olvidaré. Estuvo padrísimo ese programa. Sí, lo recuerdo. Exacto, entonces... Sí, por favor, síganos y de verdad siempre trataremos de compartir información que sea relevante pues para todos ustedes. Pues muchísimas gracias, doctor. Te mando un beso enorme. Espero verte pronto. Si no, de todos modos, pues estamos en contacto
por vías de redes sociales. Gracias a todos los que nos escucharon, tengan un buen descanso y seguiremos, como dijo por ahí Salvador, ¿no? En la fiesta del mes azul, ¿sale? Doctor, te agradezco de corazón, un abrazo virtual, muchas gracias a todos, les mando un beso. Gracias. Hasta luego, Bye. gracias.